Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un nuevo resumen semanal de los progresos del juego Mortal Kombat Trilogy HD. En esta ocasión estuvimos trabajando esta semana en Nightwolf, acá como pueden verlo, y rehaciendo a los ninjas masculinos, porque como dije en algún momento no era el modelo final ese, sino que iba a tener otra versión. Y bueno, esa versión viene también de la mano de Ratonmalo, como es habitual. Él hizo el modelo para Nightwolf y también para los ninjas. Después la idea es rehacer los personajes que faltan, por ejemplo las ninjas femeninas. Falta también por rehacer a Sub-Zero sin máscara, Liu Kang, Kun Lao y Cabal. Eso los voy a rehacer. ¿Y por qué? Porque voy a usar siempre los modelos de Ratonmalo. Él hace el modelo y yo después hago los sprites en base a ese modelo. Y al hacer de un solo, él hacerlo siempre de la misma manera, obtenemos una coherencia en lo que es el estilo de los sprites, ¿no? Para que no queden mezclados los que hacía yo con los que hizo, los modelos que hizo él. Así que bueno, después personajes en baja resolución, nos queda solamente Shiva y los tres jefes que faltan, Goro, Quintaro y Motaro. Esos todavía ni siquiera están en el juego, o sea los sprites. Pero bueno, nos faltaría entonces para hacer personajes en HD a Shiva y después rehacer Sub-Zero sin máscara, Liu Kang, Kun Lao y Cabal, además de los jefes. Ya con eso tendríamos todos los personajes en HD y actualizados al estilo de Ratonmalo. Obviamente después va a venir un siguiente paso, que es poner todos los sprites dentro de Shansung, los sprites en HD. Así va a tener todas las transformaciones, todos sus movimientos, todo como corresponde. ¿Y qué más? Bueno, y después en algún momento también, obviamente, vamos a mejorar las animaciones idle. Por eso, aunque acá lo vean, no quedó del todo bien. Agregué los sprites, pero sé que están diferentes. Pero bueno, como eso se va a agregar dentro de poco, cuando empiece a mejorar las animaciones de idle, tampoco es algo que me preocupe. Está funcionando, sé que están mal del momento. Lo mismo estas, que también pegan un salto. Pero bueno, es algo que por lo menos está funcionando. Y sé que necesitan una revisión. Así que quédense tranquilos que se van a revisar. Pero bueno, vamos a pasar a Nightwolf primero. Y ya después les muestro rápido lo que es los ninjas. Para que vean cómo quedó in-game. Acá tenemos el versus de Nightwolf. Hacen movimientos básicos. Se agacha, bloquea, salta. Movimientos normales. Acá hay un sprite que hay que arreglar de la patada. Por eso se ve medio raro. Hacemos el agarre. Y pasamos a movimientos especiales. Tiene lo que sería el arco. Tiene el hombro. Y el hacha. Y este que rebota el proyectil. Que vamos a ver de... Voy a intentar... Pongo pausa para que me dé tiempo a rebotarlo. Ahí. Tenemos para rebotar el proyectil. Y después nos quedarían los combos. Tiene este. Bueno. Y me faltó el otro, el del hacha. Con el final del hacha, digamos. Sí.
que también se puede empezar con patada. Vamos a hacer la caída de Pit 2. Y ahora vamos a pasar al mostrar rápidamente los ninjas. Un Cybot. Quiero recordarles a todos que los lunes hay streaming en el canal de Terry, donde siempre vamos a estar jugando la última, la versión más actualizada, jugando online. Es el teleport que tiene. Como ven, tiene la paleta mejorada, por eso se ven mejor los detalles de la sombra, que antes no se veía así. Pero bueno. Serían un Cybot, después Scorpion. Como pueden ver, Scorpion tiene una paleta muy vibrante ahora. Antes, si recuerdan, estaba como un amarillo muy pálido, muy apagado. Eso fue otra de las cosas que hicimos en el streaming. El tema de las paletas. Voy a mostrar. Un poquito más de gameplay. Bueno, aunque Smoke es muy parecido, ¿no? A lo que es Scorpion. Reptile me falta. Tiene todos los movimientos especiales, pero falta. Si recuerdan, cuando tira el ácido tiene la cara de un reptil. Falta editar esos gráficos. Pero bueno, tiene todos sus poderes. Así me sale. Hacerme invisible. Bueno, no me quiere salir. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos a Rain, que no tiene movimientos. Por el momento. Eso va a ser otra de las cosas. Cuando una vez termine los personajes básicos, me voy a poner a hacer los poderes de Rain y Nubcybot finalmente. Y si recuerdan, la paleta de Ermac era también como un rojo muy lavado, ¿no? Ahora tiene un color más parecido a lo que es el arcade. Así que bueno. Esto sería básicamente lo que estuvimos trabajando en la semana. Faltan un par de detalles, pero básicamente ya están los personajes en su versión final, los ninjas. Esta va a ser la final, sacando los arreglos que tengan. Y bueno, eso sería todo. Falta todavía un par de animaciones de Sindel en HD. Son cositas que vamos a ir puliendo estos días. Así que en las próximas semanas ya finalmente va a estar por lo menos lo que son los personajes principales, que no son los jefes, ya todos en su versión final, jugable básica, ¿no? Sin fatalities. Pero bueno, eso va a venir después, lo mismo que el modo arcade va a venir después, los jefes. Pero bueno, eso ya son temas para un video más adelante. Ya hablando un poquito más del roadmap otra vez. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.